Dolor de espalda, dolor de cuello, cansancio. Y lo peor es que nos parece normal. Pues hoy vamos a entender qué pasa. Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, muy emocionados por escuchar una nueva historia. Milik, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues retomamos los episodios de Avispados después de un momento de pausa organizacional. Siempre es un placer. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que todos vivimos o a cierta edad ya empiezan como a padecer, que dolor de cuello, dolor de espalda, cansancio. Y hoy vamos a entender qué está pasando. Y para eso invitamos a una profesionista muy especial, es una fisioterapeuta, para que nos platique un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa y qué tratamientos podríamos seguir cuando ya tenemos algunos de esos problemas? Sí, al final de cuentas todos tenemos un cuerpo humano y es un vehículo que nos va a acompañar toda nuestra vida, ¿no? Esta tarde recibimos a Aide de Los Ángeles Álvarez Nájera, licenciada en Rehabilitación Física. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes la importancia de la higiene postural en lo que es en el trabajo, que es lo que vivimos día a día todos nosotros. Exactamente. Correcto. Pero antes de que iniciemos ya con el tema, pues tenemos una dinámica y queremos conocerte. Queremos conocer quién es Aide de manera... Sí, o sea, digamos, sin darle tantas vueltas, conocer cómo has llegado a este punto, cómo aparece en tu vida el tema de rehabilitación física y cómo lo has vivido. Ok, bueno, la verdad que cuando yo llegué a rehabilitación no sabía ni siquiera que existía, era como una rama completamente nueva para mí, fue tras un accidente automovilístico que yo tuve. Y bueno, aquí por ejemplo me quedé sin caminar y solamente me decían, ve a un huesero, y muchos me dijeron que ya no podía caminar ni nada de eso. Y una persona me recomendó, ¿por qué no vas a un fisio? Y en Comitán, pues el tema de fisioterapia era completamente nuevo, no había nadie. Entonces empecé a ir a terapias a Tuxtla. Y entonces yo decidí, por ejemplo, que quería ser rehabilitadora física, porque no me gustó la situación que yo pasé y quería que, por ejemplo, las personas fueran tratadas de una mejor manera. Ok, es un buen tiempo en el que has estado ya trabajando al respecto. Veíamos que tienes una serie de capacitaciones y certificaciones. Sí, así es, un poco. Bueno, tengo la licenciatura en rehabilitación física, la llaman fisioterapia, en otros lugares kinesiología. Justamente como cuando empecé, tiene aproximadamente 9 años, todavía estaba lo que se llamaba licenciatura en rehabilitación física. Después hice una maestría porque sentí que no era suficiente para pacientes con enfermedades neurológicas, como que me estresaba mucho el no poder hacer más cosas. Entonces tomé una especialidad en neurorehabilitación. Posteriormente me fui a Australia a hacer unas prácticas maestrantes y me regresé para Comitán y sigo preparando. Sí, un pequeño salto, ¿no? Pequeño salto continental. Bueno, pues como decía en el inicio, pues todos contamos con esta estructura, pero la verdad es que aunque convivimos todos los días con ella, no siempre sabemos cómo cuidarla. En la actualidad, o sea, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo mal para no estar bien en cuanto al aspecto físico, en cuanto al aspecto de articulaciones, muscular, etcétera? Muy bien. Hoy en día pasamos más tiempo trabajando que moviéndonos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? En el trabajo pasamos o mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados y luego estamos con dolor de espalda, estamos con dolor de piernas y en realidad tenemos la sensación de querer tronarnos el cuello, las muñecas, decimos es un cansancio. En realidad es porque no existe ni siquiera una buena o mala postura, porque a veces nos dicen tienes que estar todo el día derechito y no, o sea, incluso
si ustedes se pasan todo el día derechito o se ponen un yurex como muchas personas lo hacían, al final del día terminas igual de cansado que siempre. Entonces, aquí es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar como de posición, o sea, mínimo cada 30 o 60 minutos. Son como, les digo, no existe como una mala postura. El problema es que hacemos mal esta postura o hacemos los mismos hábitos todos los días y eso pues ya nos genera lesiones o problemas. ¿Qué es lo que está más recurrente en la actualidad que tú estás viendo? Digo, porque al menos con algunos compañeros, tal vez algunos mayores que yo, ¿no? Está muy recurrente el tema de las rodillas, que entre broma y broma se comenta, pero pues por una u otra razón se menciona. Entonces, ¿tú qué es lo que has visto en los últimos años? Ay, la verdad que he visto tanto como rodillas, como espalda. Por ejemplo, en rodillas, las personas que están todo el tiempo sentadas tienen una mala postura. A veces por comodidad tenemos las piernas como al aire. Entonces eso nos trae un problema de rodillas. Incluso hacemos ejercicio y está bien, pero a veces, por ejemplo, ¿qué hacemos? No calentamos, digamos que así como no nos dio tiempo a llegar bien al partido de fútbol y llegamos a medio tiempo, no calentamos, no estiramos, no tuvimos ningún cuidado, entonces nunca le avisamos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas como ustedes que pasan todo el tiempo en la oficina, todo el tiempo están sentados, o sea, no se levantan 30 o 60 minutos a dar como 1, 2, 3 vueltas para decir, ay, va a estar bien mi espalda. A veces las sillas que tenemos son incómodas, o sea, tardamos con la misma silla 5 o 10 años, a veces hasta la misma silla ya tiene un hoyo, o sea, está súper mal y nosotros seguimos así como que aferrados a eso. Oye, ahorita nos estás diciendo de los principales problemas que has visto. Hoy en día ya es más común. Dices que cuando empezaste a estudiar no era tan común el ir con un fisioterapeuta. No habían. Hoy ya vemos más personas capacitadas en esta área, pero me gustaría que nos dijeras cuál es el rol que juega un fisioterapeuta, en qué nos puede ayudar. Muy bien. Por ejemplo, la mayoría de personas va después de una lesión o cuando tiene muchísimo dolor. En realidad deberíamos ir a un terapeuta muchísimo antes de padecer estos dolores. Esto es como de manera preventiva. Antes de que nosotros tengamos un dolor de espalda, ir. Antes de que, por ejemplo, tengamos un dolor de piernas, nosotros ir. Es como ir cuidando nuestra salud. Así como es muy importante la nutrición, el ejercicio. Digamos que con la rehabilitación estamos evitando el uso de medicamentos. Pero a ver, entonces es ya ir como ir al dentista, como ir al, sí. ir al fisioterapeuta. Ir al fisioterapeuta. Por ejemplo, todas las personas llegan pues ya que tienen el dolor, ya que no se pueden parar de la cama. Es que me urge que tengo un dolor muy, muy grande. ¿Me puedes atender hoy? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Y cuándo le empezó el dolor? Es que tengo el dolor desde hace 30 años. O sea, ya no es una urgencia. O sea, porque es un dolor desde hace 30 años. Entonces, nosotros pudimos haber prevenido todo eso. Es como, pues, el fisioterapeuta es una rama muy nueva, entonces todos como que desconocemos, pero en realidad es la misma importancia que un médico, que un dentista, o sea, sí. Sí, es como, y el deportista con mayor razón, ¿no? En realidad, pues esto no es solamente como de deportista, por ejemplo, también en adultos mayores, por ejemplo, la mujer, las embarazadas que tienen problemas de suelo pélvico, o las que, por ejemplo, durante el embarazo, que tienen un gran problema porque es como una gran invasión, como una gran enfermedad. Entonces, todo eso se puede ir trabajando. En el trabajo, o sea, una persona sedentaria también, el adulto mayor que por lo general ya le duelen las piernas, le duele la espalda, le duele brazos, el deportista de manera preventiva, es como, y más que nada, se puso mucho de moda, ¿alguna vez han escuchado de las descargas musculares? No, yo Muy bien. Las descargas musculares son masajes profundos que se da en los deportistas para evitar lesiones o fatigas musculares. Entonces, ¿mejora el rendimiento? Sí. Pero, por ejemplo, a veces muchos fisioterapeutas te dicen,
¿sabes qué? Tienes que venir a una descarga muscular cada semana o diario. Entonces, aquí la verdad es que es un gran negocio. Aquí es como avisarle o enseñarle al paciente o al deportista que tiene que tener una correcta alimentación, una correcta hidratación, el estiramiento, todo eso para que en realidad no dependan de uno. Y ya tener, por ejemplo, una descarga muscular una vez por mes o una vez cada que el cuerpo lo necesite. Uh-huh. Oye, porque es muy interesante eso. Hemos hablado mucho que después de la pandemia, mucha gente empezó a hacer ya mucho ejercicio, ¿no? Cosa que no veíamos antes. Ahorita vemos, desde las 6 de la mañana vemos ya muchas personas corriendo, está ya muy de moda, hay mucho deportista, corredores, ciclistas, pero eso va acompañado también de lesiones y que muchas veces desconocemos y nada más vamos a correr y quizás sin una buena técnica o los conocimientos adecuados y es ahí en donde entran, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de descarga muscular, puede ser que muchos lo desconocemos y sin embargo ya vamos corriendo, comenzamos a correr sin tener una preparación o un buen coacheo y luego vienen problemas físicos. Sí, vienen las lesiones. Bueno, aquí es muy importante, aparte de rehabilitación, que el rehabilitador físico trabaje los ejercicios de fuerza o que le enseñe al paciente dependiendo del deporte que tiene. ¿Por qué? Porque así va a evitar lesiones. El músculo, ¿qué hace? Si nosotros tenemos fuerza muscular, va a amortiguar todo. Entonces, por ejemplo, hoy en día eso de masa muscular es muy importante y trabajar los ejercicios de fuerza son muy importantes. O sea, no es solamente como que voy al fisioterapeuta y me hace un masajito y ya quedo bien. No, o sea, es muy importante trabajar el ejercicio de fuerza para evitar lesiones. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de la masa muscular? Evitar lesiones y más que nada, por ejemplo, si en algún momento llegamos a estar en un hospital, nos puede salvar la vida. Porque, por ejemplo, una persona que tiene más músculo es más propensa a sobrevivir que a una persona que no. ¿Por qué? Porque es una persona saludable. Por ejemplo, vemos a una persona hospitalizada y queda sin movimiento y esta persona de repente se pone flaquito y pierde toda masa muscular y se va y a veces pues fallece. Una persona con masa muscular pues digamos que cuesta más a que esta persona fallezca porque su cuerpo está más adaptado a todo esto. Sí, digamos de cierto modo ese amortiguamiento, ¿no? Exactamente. Y ese recubrimiento de la estructura ósea, por así decirlo, y ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene grasa, la grasa pues no nos ayuda en nada. A una persona que tiene músculo, que el músculo nos va a ayudar a detener a todas las estructuras. Entonces, por ejemplo, por eso hoy en día se puso muy de moda el ejercicio de fuerza, de cuiden su músculo, cuiden su consumo de proteína. ¿Por qué? Porque se descubrió que, por ejemplo, si nosotros tenemos más masa muscular, cuidamos nuestros músculos, pues eso nos va a ayudar a que podamos sobrevivir más en un futuro. O sea, más que lo estético es como lo funcional, para que cuando nosotros seamos grandes, pues podamos abrir un refresco, vamos a ir al baño solos, todo eso. Para eso es muy importante la masa muscular. Y para eso es muy importante el fisioterapeuta hoy en día, para que te enseñe los ejercicios de fuerza, para mantener el músculo, porque en realidad hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Entonces es como el cuidado. Antes de continuar, vamos a proceder a una pequeña sección que tenemos. Claro que sí. Que se llama Avispado sin filtro. Avispado sin filtro. Sabemos que aparte de tu profesión, tú eres deportista. Sí, me gusta el deporte. ¿Te gusta el deporte? Practicas triatlón, que es natación, ciclismo y correr. Uh-huh. Esto es como por tiempos y bueno, tienes que nadar primero, por lo general es en aguas abiertas, de ahí terminas haciendo bicicleta y de ahí terminas corriendo. Te dan un tiempo para terminar todo esto. Y bueno, a mí esto realmente me gustó, me apasionó.
Creo que es poco a poco, no es como que de repente, bueno, sí, incluso sí, de repente puedes decir un día, quiero hacer un triatlón y lo puedes hacer, pero sí necesitas una preparación, pues mínimo de unos 6 a 8 meses para poder terminar este tipo de competencias. A las personas, por ejemplo, que les gusta correr, muchos ya hicieron un maratón y después se aventaron como a esa parte del triatlón. Tú, como fisioterapeuta, sabes cómo debería uno cuidarse, ¿no? Desde el aspecto profesional o los problemas que conllevan el exigirse de más, quizás, pero como deportista, ¿has aplicado esos cuidados o de repente sí te has... Yo les voy a ser sincera, esta vez yo creo que los médicos y los del área de salud a veces somos como los peores de todos, pacientes y de todo. ¿Por qué? Porque en general hasta los doctores te dicen, ¿y duermen sus 8 horas? Y es que tuve muchísimo trabajo. Y nosotros, ¿y por qué no duermes? Y regañamos a todos. Como deportista, ¿qué te pasa? Que también te aferras a una meta, te gusta algo y a veces uno se vuelve terco, te dicen, esto no, y sí. Entonces, a mí me ha servido, por ejemplo, en todo lo que es de ejercicio de fuerza, prepararme, saber también cuando mi cuerpo se va a lesionar. Entonces, en esa parte sí, pero a veces en lo personal sí soy un poco terca. ¿Ha llegado un punto en donde sí has tenido una lesión por tal vez exigirte de más? Sí. ¿Qué pasa? Que el triatlón es muy intenso, entonces no es como... Existe mucho desgaste, no solamente de las piernas, sino de todo el cuerpo. Entonces, sí, yo tuve una fisura de tibia por exceso de carga. Me estaba preparando para un maratón. Y bueno, de ahí entré mi terquedad. Dije, me costaba quedarme quieta, porque también soy muy aferrada al ejercicio. Y empecé con el ciclismo. Y después empecé nadando. Y así es como llegué al triatlón. Pero ahora, por ejemplo, ya, ¿a qué es lo que me ha servido en la carrera? A saber qué debo de consumir, qué debo de cuidar mi hidratación, qué suplementación. O sea, en ese aspecto sí procuro cuidarme. Y ya cuando sé que estoy a punto de lesionarme, pues ahora sí que intento llevar todo, pero ya le bajo un poco. Ya aprendí a descubrir mi cuerpo. Eso es como una pelea. ¿Sí? Me voy a lesionar más adelante. Todavía no. Todavía no. Aguanta. 2 kilómetros más adelante. Esa rodilla aguanta. No, o sea, el nitro de verdad que yo entiendo a mis deportistas, porque a veces mis deportistas están fracturados y me dicen, ¿y cómo estoy? Estás fracturado. O sea, no vas a poder mover la pierna. ¿Y será que para el fin de semana puedo correr aunque sea 15 kilómetros? No, o sea, pero... aunque sea. O sea, sí pasa. Como deportista es como que algo muy difícil. Uh-huh. Pero entonces, ¿hasta dónde vale la pena exigirse? Yo creo que nunca hay que exponer tu salud. O sea, es bueno... Conocer tus límites. No debes de priorizar tu salud. Por ejemplo, yo veo personas, ¿a qué cosas yo no estoy a favor? Por ejemplo, existen a veces maratonistas y que siguen una meta y que por llegar a la meta se infartaron, se murieron, porque la meta es muy fuerte y dijeron, no, pues no le paro. O por ejemplo, que llegan a un maratón y sí lo terminaron, pero se fracturaron y siguieron corriendo. O sea, no. ¿Por qué? Porque nos acordamos que el deporte sí es muy bueno, pero si expone nuestra salud, pues eso ya no. Sí, de hecho, bueno, no sé. Pero yo pienso que incluso debemos conocer un poco acerca de nosotros, de nuestra estructura. Creo que no todos, como que nos entendemos bien, sí, son aptos para cierto tipo de deporte. No sé, digo, dependiendo también cómo ha sido tu vida, qué te dedicas, etcétera. Digo, de un día para otro me pongo a hacer CrossFit o me pongo a trabajar con peso, pues yo creo que habría que conocer si ese tipo de deporte es el que se adecua a mí o no. Bueno, yo creo que no es, ahí tal vez difiero un poquito. De lo que sí estoy en contra, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, nos sentimos como que el más poderoso de todos y cargamos 200 kilos, cuando en realidad no habíamos levantado ni una naranja. Entonces, yo creo que no nos podemos restringir y decir, bueno, esto soy muy malo y mi cuerpo no es así. Porque, por ejemplo, a mí me encanta el triatlón y mi complexión es muy mala. O sea, a nivel estatura, a nivel peso, o sea, todo, ¿no?
a comparación de otros atletas. O sea, si me comparan, por ejemplo, con un maratonista que es un keniano, pues, o sea, mi complexión es totalmente distinta, ¿no? Pero ¿qué siento? Que uno tiene que ir de manera paulatinamente. O sea, no el primer día vas a cargar 200 kilos, porque ahí obviamente vas a tener una lesión. Pero, por ejemplo, sí de manera progresiva, sí, para ir perfeccionando. Uh-huh. Pero ahí sería importante el asesorarse, ¿no? Con expertos para que nos vayan llevando de manera gradual. Quizás si lo hacemos por nuestra propia cuenta, pues sí, exageremos y no... Sí, yo creo que, por ejemplo, incluso para hacer un deporte, todo es como del área multidisciplinaria. Por ejemplo, ir a un nutriólogo para que, por ejemplo, si vamos a correr, pero si pesamos 60 kilos de más, nos vamos a pasar a traer la rodilla. Entonces, todo es como que ir adaptado. O sea, el entrenador, que sea una persona que también sea estudiada, que sepa qué es lo que está haciendo, no solo porque, ay, hoy quiero ser entrenadora y mañana te voy a poner a correr 40 kilómetros. No, o sea, sí tiene que ir un entrenador, un nutriólogo, un rehabilitador, incluso un médico para todo esto. Uh-huh. O sea, en pocas palabras, no seas imprudente, Milik. Tiene tus límites y poco a poco. Exactamente. Oye, pero fíjate, es interesante esta sección de Avispado Sin Filtro, porque descubrimos que la experta en fisioterapia de repente también tuvo que aprender, ¿no? En el lado de la deportista, de conocer sus límites, ¿no? Y seguir sus propias reglas. Todo es aprendizaje, finalmente. Sí, la verdad que sí. Y por lo que tú has visto, hay quienes viven tal vez con una lesión o con un problema, porque no acuden a una rehabilitación. ¿Es el desconocimiento o no sé? ¿O se demerita un poco el decir, o te vas acostumbrando al dolor, a caminar mal? ¿Qué es lo que has visto? Creo que aquí son las dos partes. Uno, a veces, por ejemplo, a mí me llegan pacientes que están súper mal, pero que no sabían que existían los fisioterapeutas o los rehabilitadores, el traumatólogo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me doblé, y fui al huesero. Y luego, pero él no me dejó bien el huesero y me dijo que estaban mal mis tendones y que a los 3 días mi amigo me recomendó otro huesero y fui con el otro huesero y después estuve peor porque el otro huesero me dijo que como que está mal, están muy anudados sus tendones, es lo que siempre dicen. Y en realidad a veces es porque no desconocemos. Y por ejemplo, algo muy sencillo que, no sé, nos puede llevar 2 sesiones de fisioterapia. O sea, esta persona, entre que no conocía, ya estuvo 1 año con muchísimos hueseros. Eso pasa. Y también a veces en personas mayores, o a veces no solamente en mayores, a veces existe como que el ego, de que, yo me aguanto el dolor, mañana se me va a pasar, mañana sigue el dolor, no me aguanto. Y cuando venimos a ver esto se vuelve muy crónico. A veces es incluso hasta ego que ya estamos de que, no, me aguanto, como que de ser muy resistentes. A mí a veces me pasa en personas mayores, por ejemplo, los abuelitos, las abuelitas, las mamás que trabajan todo el día y que por no quejarse, por que no le quiere dar pena a su hijo, al esposo, tienen una lesión de muchísimo tiempo. Ya. Oye, es temazo eso del tema del huesero. Es un temazo, digo, yo lo veo en el campo en el que yo trabajo, de repente una lesión de albañilería, etcétera. Es lo más práctico acudir a un huesero. Digo, en el caso de ellos, que las historias que he escuchado y demás, hay veces que han acudido con algún traumatólogo, que digo, es un tema, pues te digo, es todo un mundo, es más extenso, pero que lo que se alivia es tal vez el dolor y después están enyesados y a veces han visto que es más conveniente ir con el huesero porque se enfoca más en el tema de lo que le pasó al hueso, pues de que se zafó algo, etcétera. ¿Qué sería lo indicado en un momento dado al hacerlo? Digo, ya que citaste el tema del huesero, ¿hay alguna parte en la que sí participa o es incorrecto o debe ser un fisioterapeuta? ¿Cómo debe ser la atención ante esa emergencia, digamos? Bueno, en lo personal, pues yo no iría con ningún huesero, porque creo que aquí sí se necesita como estudios o especiales para ver qué es lo que tiene un paciente, radiografías, ultrasonido, incluso, por ejemplo, a mí me pasa en rehabilitación, cuando yo siento que no estoy calificada a algo, yo los mando al traumatólogo, eso es lo bueno. ¿Qué pasa? Que a veces algo está roto
tienen un problema que es quirúrgico, manipulan y en lugar de que nos ayuden, pasan a traer todo. Entonces, es complicado. Sí, digo, eso es delicado, ¿no? Al final de cuentas. Muy complejo, pero es a la fecha, como bien dices, en la actualidad de la información, mucha gente prefiere ir con hueseros. Sí. Y justo platicaba con un huesero. Con el señor de Parral. Por una lesión, no, con un traumatólogo. Me decía que él propuso en alguna ocasión en Secretaría de Salud trabajar en coordinación con ellos en el aspecto de hasta dónde sí, porque decía, a veces complicaban mucho los casos que luego llegaban con nosotros. Dice, teníamos casos iban con yeso incluso, y al sacar, pues casi el brazo podrido porque no hubo una manipulación adecuada. Entonces, la iniciativa era como capacitarlos, porque finalmente la gente sigue yendo, pero hasta dónde sí y en dónde ya debe intervenir un profesional. Pero es un caso muy difícil porque incluso en las escuelas un niño se lesiona, el mismo maestro dice no, con un huesero. Y realmente es muy peligroso. Pues si quieres mencionar qué maestro fue, te escuchaste que no se escuche. No, pero sí es un tema a estar conscientes, y también pienso yo en el tema de la terapia, porque puede haber un momento dado, digo, de repente vemos que hay algunos masajistas o terapeutas, no sé, como que en la calle, algo así, en algunas ciudades, pues, que les truenan el cuello, que acá, que el otro, y que muchos reportan sentirse mejor, o que les corrigieron algunas cosas. Puede ser fatal, ¿no? Digo, hay que verificar también en manos de quién se está poniendo uno, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ay, aquí me van a odiar todos. No, pues ahí saludos me van a los tirar amigos piedra, ahí de la Ciudad de pero, México. ¿a qué me refiero? Por ejemplo, todos hemos ido a algún lugar a veces y que nos dicen, te voy a tronar y con esto te voy a acomodar o vas a quedar bien. Te voy a emparejar los pies porque con eso vas a quedar bien alineado y se te va a quitar el dolor lumbar. O sea, es una mentira. Porque, o sea, se ha demostrado, hay estudios y los artículos más recientes, que el que te truenen en realidad es un efecto placebo. O sea, no te van a acomodar nada. ¿Por qué? Porque si no, no existían las cirugías. Todos dirían así, que me truenen y ya. Sí, claro. Y ya quede bien. Entonces, no, en realidad es un efecto placebo que sí te da, por ejemplo, el alivio momentáneo. Pero después, por ejemplo, de 6 horas vas a seguir igual. Por ejemplo, ¿alguna vez se han tronado los dedos o el cuello y que dicen, ay, qué rico? Pero después pues siguen igual. Entonces, lo mismo pasa. ¿Nos sirve? O sea, ¿en fisio no se aplica? No. En rehabilitación aplicamos más, por ejemplo, medios físicos, punción seca y más que nada la prescripción del ejercicio. Por ejemplo, la fuerza, porque eso nos va a ayudar a evitar lesiones. Y más que nada también, si algo ya está mal, pues a recuperar esa fuerza que nosotros tenemos. Porque hace un tiempo fui con un fisio, no tú. Yo no trueno. ¿Por qué no ella? Y me tronó el cuello. Lo más seguro es que era un quiropráctico. Ajá. En rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia? Pero esa es otra rama. La licenciatura. Okay. Sí, Eso es como cursos, ¿no? Sí, por ejemplo, quiropraxia es un diplomado que se hace, y rehabilitación física o fisioterapia sí es una licenciatura de 5 años. Okay. Porque es que después de eso ya fui con ella. No, pero sí reportan mejoría muchas personas. Digo, independientemente que sea por X, Y, que un placebo, que sí, que no. Al final de cuentas ves que sí hay cierta ¿Sabes cantidad quién promocionó? Funciona. Nuestro gobernador, no sé si te tocó Ay, en un sí, video. lo vi, qué horror. ¿Quiropraxia? Yo vengo con fulanito porque a tronarme, ¿no? Sí. Y incluso muestra, ¿no? Se trona el cuello, los brazos. Nos van a cerrar el programa. Okay. No, pues. Saludos a Pues nuestro gobernador. yo creo que más que nada es estar informado, ¿no? Digo, estar informado al final de cuentas. Tal vez, o sea, no depender únicamente de eso, no sé. Es que en realidad pues se desconoce mucho como del área o de la rama, porque rehabilitación es algo pues muy nuevo. O sea, rehabilitación física se empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una carrera completamente nueva. Por ejemplo, incluso en Comitán
Yo empecé a ver más rehabilitadores físicos, en realidad hace como 2, 3 años, pero no era algo... Cuando yo vine a Comitán creo que solo había como 3 fisios y ya, y estoy hablando hace de 4 o 5 años. Mira, saludos ahí a nuestros amigos de rehabilitación física. Espero que estén escuchando este programa. Porque efectivamente ya hay muchos. Sí he visto muchos, y ya vamos a hablar en el aspecto de emprendimiento, pero pues no sé, veo que sí es redituable. Oye, ¿y qué has visto, digamos, en el aspecto generacional? ¿Ves que a veces coloquialmente se dice, no, es que nuestros abuelitos o algo es que ellos eran de buena madera, etcétera, que Sí, aguantaban sí, más sí. y todo? Pero se dice en el aspecto coloquial, pero hay muchos factores por los cuales realmente sí podríamos estar hablando de eso, o que incluso se caminaba más, simplemente ese hecho de que se caminaba más. En la actualidad ves que es muy importante suplementarse casi de manera básica, o sea que casi que todos deberíamos hacerlo, porque tal vez en lo que consumimos no estamos hablando obviamente en tu teología la plática, pero son aspectos que van de la mano, pero que sí estamos careciendo, digamos, en muchos aspectos y que eso va siendo cada vez más importante, que estemos de la mano del nutricionista. Sí, yo creo que, por ejemplo, un nutriólogo es súper indispensable porque más que nada todo es como, el ejercicio es muy importante, sí, pero la nutrición también es como la parte fundamental. Entonces, a veces nosotros somos unas personas muy sedentarias o no sabemos cómo el alimentarnos bien y todos esos suplementos que nosotros tomamos yo creo que en algunas personas sí es necesario, pero en teoría, si nosotros nos alimentáramos bien, consumiéramos bien todo, o sea, no necesitaríamos eso. ¿Por qué? Porque eso lo consumiríamos directamente con nuestros alimentos. Ok, sí, probablemente por el hecho de que la alimentación muchas veces es deficiente, precisamente por eso es que se necesita. Sí, yo creo que eso sí, es muy importante. Es que, Ok. como bien dice, todo va de la mano. El hecho de hacer deporte de manera correcta, el hecho de pues llevar una buena nutrición y tener los cuidados adecuados con nuestro fisioterapeuta. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, aquí hay una pregunta muy interesante. Porque a veces se le piensa de que está el dolor de rodilla, está el de espalda, y sí, lo voy a checar y voy a cambiar de colchón, o sea, le buscas, pero ¿por qué no acudir a una cita con un fisioterapeuta, ver realmente si en qué situación se encuentra, estudiarse un poco? Al final de cuentas, ¿qué beneficios trae que podamos de manera oportuna empezar a tomar esta rehabilitación? Bueno, más que nada es evitar lesiones, mejorar la fuerza muscular, mejorar hábitos, y son como micro hábitos que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, si una persona está todo el tiempo sentada, pasa todo el tiempo manejando, es como enseñarle qué cosas tiene que hacer, de qué manera correcta puede dormir. Una persona que se dedica, por ejemplo, a trabajo de fuerza, cómo puede cuidar sus rodillas, cómo va a cargar las cosas. Las personas que son amas de casa, si hacen movimientos repetitivos, cómo no se van a lesionar el codo, los hombros. Es como los cuidados que tenemos que hacer en la vida diaria y que eso nos va a evitar muchas lesiones. Porque recordemos que si nosotros hacemos lo mismo siempre, mal, 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 ahí sí trae consecuencias. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una mala postura una sola vez, no pasa nada, pero lo hacemos todos los días. Ujú. Sí, de que nos vamos habituando a eso. Imagínate, Lick, hasta incluso a veces no sabemos cómo dormir, ¿no? O sea, digo algo que también es elemental. Sí, muchas personas, por ejemplo, llegan a terapia con un dolor de espalda, con dolor de cuello. Entonces, a veces el colchón que tienen resortes, está como Almohada, no todo almohada. pandeado. Entonces, es como una incomodidad. Bueno, yo creo que les recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes es, por ejemplo, el higiene postural al dormir, que es una almohada en medio de las rodillas, si duermen de lado, para que su espalda esté alineada correctamente, o debajo de las rodillas, si duermen boca arriba, para que su espalda esté alineada correctamente. Y el colchón que sea adecuado, de preferencia de uso ortopédico.
no almohadas tan grandes, a veces todos por comodidad dormimos con unas megas almohadas, 4 o 5 almohadas, y eso después nos trae un problema de cuello. Licenciado, tomamos nota. Bueno, pero ya que estamos en esto, porque diste este tip para dormir, porque es curioso, ¿no? Dormir diario y no sabes cómo para dormir, ¿no? Como cuando comencé en natación y me dijeron, es que no sabes respirar. Llevo 30 años sin saber respirar. ¿Cómo no me he muerto? Muy curioso. ¿Por qué no nos das tips? Ahorita nos diste tips de cómo dormir. Para ir cerrando esta sección de higiene postural, ¿por qué no nos das unos consejos para, no sé, trabajar en escritorio? Ok, bueno, yo lo que le recomendaría a cada persona, por ejemplo, mínimo para empezar a dormir, pueden hacer eso, lo de la almohada. A las personas que, por ejemplo, están en la oficina, que la silla sea de manera adecuada, la verdad que ahí sí inviertan en un cojincito, o los que pasan todo el tiempo manejando y que su espalda esté cómoda, que no tengan los pies siempre como a la deriva, que siempre los tengan bien asentados, incluso que se compren un banquito para que sus rodillas queden bien, eso sería muy bueno. O por ejemplo las personas que pasan todo el tiempo en la computadora, en el celular, que la pantalla les quede de frente para que no les pueda lastimar el cuello, o el uso incluso como del celular, pues también ir como que viendo todo eso, porque también a veces ya estamos con dolor de dedo pulgar, dolor de cuello. Para quien maneja mucho, ¿sí recomiendas, no sé, accesorios, almohadillas y eso? Sí, por ejemplo, para las personas que están en oficina o que manejan mucho, sí, por ejemplo, que su silla sea adecuada, que tengan un pequeño respaldo en la parte de la silla. Y, por ejemplo, ustedes que están en la oficina, las personas que manejan mucho, que, por ejemplo, de 30 a 60 minutos que se pasan sentados, mínimo unos 5 minutos que se den una vueltecita. Eso les va a ayudar a que no estén en una sola postura, que no sea una postura mala, ¿sale? Y esa es la ventaja a veces de los relojes, ¿no? Porque a veces nos concentramos tanto que podemos pasar horas. Pero la notificación es momento de pararse, ¿no? 5 minutos y ya pues nos recuerdan, ¿no? Esas recomendaciones. Sí, les digo, son como microhábitos que nosotros si lo vamos teniendo, quizás no lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo nos va a evitar muchas lesiones. Entonces yo sí les recomendaría pues eso. Sí. El uso de la cartera, a veces cuando manejamos, las personas o cuando trabajamos, los hombres por lo general se ponen la cartera en el pantalón y después están con dolor en la espalda. Ajá, entonces siempre hay que dejarla al lado, o bueno, no tan al lado para que no se la den a robar, pero sí, pero sí, no, nunca en la parte de atrás. Eso está bueno, ese tipo. Sí, desde que vi un video en Facebook ya no lo uso en la bolsa de atrás porque sí. No, pues es que estás, pues sí, o sea, estás, una mala postura. Sí, claro, estás asimétrico, pues. Sí, o sea, si así fuera el cuerpo humano te hubieran diseñado así, pues, digo, al final de cuentas, porque eso pasa, digo, en mi caso, compartiendo el testimonio, en uno de los dos pies, pues uso una plantilla para nivelación. De lo contrario es que cargas más de un lado que del otro. Ajá, y si no te da, pues, por ejemplo, muchas personas tienen una piernita más grande que otra y por eso son los dolores de espalda baja. Sí, porque es una estructura, es como un edificio. Si tienes una zapata más alta que otra, pues una está trabajando más que la otra. Uh-huh. Y de ese lado es donde tiene más la tendencia a fallar. Y el elemento horizontal que está en la parte de arriba se ve esforzado de más. A que sí está simétrico, al mismo nivel. Sí. Lo mismo. Avanzamos. Es que estoy muy emocionado con estrenar lo de la cajita de las oportunidades. ¿Es verdad o reto? Así. No. Lo que buscamos es poner a caminar un poco la ardilla con algunas ideas. Entrar en modo emprendedor. Ajá, entrar en modo emprendedor con algunas ideas, en este caso, por el tema de fisioterapia. Exactamente, porque en Avispados escuchamos historias, pero también queremos buscar oportunidades. Ok, para sacarse un dinerito extra. A ver. Así es correcto. Pues entonces... Muy bien, voy a ver si me toca el premio de la mesa. A ver, ¿qué dice? ¿Qué negocio pondrías dentro del mundo de la fisioterapia? Ya no lo voy a decir porque mi competencia lo va a robar. U otro que no sea el que quieres poner. Digo, la idea es...
Bueno, analizar? creo que, por ejemplo, dentro de la fisioterapia el campo es muy, muy, muy grande. Entonces, si yo pusiera un negocio, creo que podría ser enfocado a algo, por ejemplo, a adultos mayores, porque puede ser como un centro de gerontología o un centro, por ejemplo, donde estas personas o puedan estar. Es más multidisciplinario, pero por ejemplo que les ofrezcan el servicio de rehabilitación, que les ofrezcan el servicio de nutrición. Es como tener a nuestro adulto mayor bien. Nosotros fomentamos lo que es la salud. Otra cosa que pondría como del negocio, creo que pondría algo como deportivo. Por ejemplo, siento que en Comitán todavía nos falta como todo lo que es un poco más multidisciplinario, o sea, que te ofrezcan más servicios en el campo deportivo. ¿Qué pasa? Que a veces dentro de nuestra ciudad, somos como que un poco celosos con nuestro trabajo, de que no quiero, solamente conmigo, solamente, y en realidad yo creo que si todos nos preparáramos y que todos hiciéramos algo como multidisciplinario, bueno, tú eres bueno en esto, yo soy buena en esto, no sé, ponemos algo grande que les sirva a todos, se trabaja en equipo, no como que tan lado tan egoísta, porque yo siempre he pensado que hay para todos. Entonces, que no puedes hacer todo tú solo porque al final no haces nada, o sea, te quedas estancado. Entonces, si hay como que, por ejemplo, si una persona es buena en esto, no sé, tener un centro más grande, por ejemplo, en lo que es deportivo, no sé, si alguien hace descargas, alguien hace lesiones, o sea, yo haría un centro un poco más grande. Les digo, sería algo muy grande. Sí, multidisciplinario, ¿no? Lesiones, siento que aquí falta un poco, por ejemplo, de lesiones, pero más área especializada. Por ejemplo, yo tengo la especialidad en neurorehabilitación. Una persona o una clínica que se encargará más como el área neurológica, otros que se encargarán de fisioterapia robótica, otras del suelo pélvico, otra área de fisioterapia, por ejemplo, que vea lo pulmonar, otra área de fisioterapia que vea lo oncológico, o sea, porque es muy, muy grande. Entonces, yo siento que eso funcionaría mucho. Ok. Muy bien. Interesante, muy padre. Pues yo creo que una más. Vamos a ir a una más, por favor. Ok, bueno. ¿Eres tan Me gané amable? el centro Gracias. de mesa. A ver, ¿qué tipo de clínica o concepto crees que haría falta en ciudades como las nuestras? Pues yo creo que aquí hace falta de todo. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, en especialistas. Por ejemplo, a mí me encantaría en algún momento tener, no sé, una clínica grande, que por ejemplo tuviera un gimnasio, que tuviera una alberca y que, no sé, hubiera un fisioterapeuta con especialidad en oncología, uno en neuro, uno en el área pulmonar, porque en realidad hay muchísimas enfermedades. Y nosotros, por ejemplo, la licenciatura, si llevas una enfermedad, no sé, una temporada, pero por ejemplo en la especialidad tú ves un EBC y no es lo mismo que te trate un especialista en el área a que, por ejemplo, un fisioterapeuta general. Entonces, yo sí me iría, por ejemplo, por el área de especialidades. Creo que en Comitán, incluso en San Cristóbal y Chiapas, no hay eso. Perfecto. Creo que solo en Teletón. Interesante. Okay. Una más. Para hacer conciencia y cerramos con otra pregunta más. ¿Hay algún área específica de la fisioterapia que consideres que está creciendo o tendrá más demanda en los próximos años? Todas. Por ejemplo, fisioterapia en deporte es muy buena porque la gente está empezando a hacer muchísimo deporte, pero un área que nosotros a veces ignoramos mucho es, por ejemplo, fisioterapia geriátrica. Hoy en día los adultos mayores, pues la población se va haciendo más grande. Entonces, yo creo que la especialidad de geriatría es muy buena, porque en algún momento todos vamos a depender de fisioterapia geriátrica. Y, por ejemplo, yo trato a pacientes neurológicos con EBC, con algún síndrome, pero geriátrica, o sea, sí hay esa especialidad y son una eminencia.
Pues ya vimos ahí, ¿no? Todos los avispados, pues hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por explotar en esta rama. Sí, ¿no? Y de tener la iniciativa en un momento dado de hacer alianzas. Hace tiempo tuvimos por aquí a un especialista en gerontología y sí, mencionaba la importancia de ese servicio, de contar con un espacio adecuado. Y pues el tema de la rehabilitación es muy importante. Ya estamos por terminar este episodio. Nos gustaría que nos puedas recomendar ya sea un libro, una película o una serie que te haya marcado, que te haya dejado algo y que digas, esta la tienen que ver, ya sea de tu profesión o de tu deporte. Ay, yo creo que aquí es donde la riego. Bueno, a mí me gustan mucho las películas, pero de mi profesión... vi una película en Netflix, honestamente no sé, no recuerdo cómo se llama, o sea, solamente como que me la encontré. Yo se lo busqué así como de triatlón y era de una persona que tenía esclerosis múltiple y le dijeron que no podía hacer un triatlón. Entonces, su esposa le dijo que si le daba permiso de hacer un triatlón, lo tenía que preparar su papá, o sea, su suegro, y se llevaba súper mal con su suegro. Entonces, pero él quería hacerlo. Entonces, él logró hacer un Ironman con su esclerosis múltiple, pero o sea, al final pues ya hizo alianza con su suegro, todo eso. Entonces, me gusta esa posibilidad de que, por ejemplo, a veces nosotros tenemos una discapacidad o algo que no hemos desarrollado por completo. Siempre creo que hay una oportunidad para todos, pero hay que desarrollarla por completo. Por ejemplo, salió esta de La vida de Stephen Hawking. También me gusta muchísimo porque a pesar de que era muy inteligente tenía un problema y cómo va a través de las lesiones, cómo va la rehabilitación, eso también me parece muy, muy interesante. Perfecto. Muy buenas recomendaciones. Ya, si luego encuentras el nombre, nos lo mandas y lo ponemos ahí en comentarios, ¿no? Sí, si no, investiguen. Suena bastante interesante. Pongan triatlón en Netflix. Claro, sí, totalmente. Muy bien. ¿Finalizamos? Tenemos ya ahora sí, la última pregunta que va de cajón y que le hacemos a todos nuestros invitados. Okay. Más bien es un regalo. Te vamos a regalar un viaje al pasado para que tú vayas. Ya lo pasó, ya pasó. No quiero saber nada. No, sí. Te encuentres contigo misma, que tú puedas elegir una temporada, de joven, de niña, te encuentres contigo misma. Tienes solo unos segundos para darte un consejo. ¿Qué le dirías a Aide del pasado? Que siga luchando por lo que quiere. O sea, que cuando nosotros somos aferrados o perseverantes y disciplinados, se puede lograr todo. Y esa Aide, a quien le hablaste, ¿qué te diría ahora? Pues siempre he pensado como en una frase, a mí me gusta mucho, que se llama que la obsesión vence al talento. Hay personas, o al menos yo, nunca me he considerado como una persona súper talentosa, pero sí una persona que se obsesiona a veces por algo de que quiero esto, y hasta que lo logro. Entonces, eso me parece muy bonito, como que la disciplina y la obsesión de cierta manera. Muy bien. Para cerrar esa frase. Tus redes sociales, si alguien te quiere contactar, también en dónde está tu centro de rehabilitación. Ok, en Instagram está como Aide Álvarez Nájera, como maestra en neurorehabilitación, Aide Álvarez Nájera, o Rehabilítate, como Rehabilítate Aide. En Facebook también me pueden encontrar como Rehabilítate Aide. Y bueno, mi consultorio está en la 7ª calle, Sur Poniente, número 318, en Comitán, lo conocían frente al consultorio de traumatología, Dr. Rubén Sánchez. Exactamente. Está muy bien la ubicación, ¿no? Para que antes de llegar ahí, mejor pasamos a rehabilitación. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad, padrísimo, al igual que en muchos episodios que hemos conocido más acerca de estas ramas del conocimiento que las ocupamos, las requerimos todos, digo, de una u otra manera llegamos hasta ese lugar y qué mejor conocerlo de manera oportuna.
Y pues felicidades por el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por invitarme. No, pues muchas gracias por compartirnos parte de tu experiencia. Y pues así cerramos este capítulo recordando que nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. En redes sociales también estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Avispados Podcast. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Bye, amigos. Nos vemos. Ay.